capítulo número 11. Hebreos capítulo 11. Vamos a leer del versículo número 23. Hay muchas formas de ponerle nombre a la enseñanza. Hay una variedad de temas, pero al final de varias cosas que pasaron por mi mente, le vamos a dejar visión espiritual. Visión espiritual. Dice así el versículo número 23, vamos a leer hasta el 27. Dice la palabra de nuestro Dios en la epístola a los Hebreos, capítulo 11, versículo 23. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso, y no temiendo el decreto del rey, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo a la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Amén. Qué porción más linda, hermano. Vamos a orar y pedirle al Señor que nos bendiga por medio de su palabra. Padre, danos entendimiento, Señor. Los que enseñamos tu palabra, estamos conscientes que por más que nosotros quisiéramos que tu pueblo entendiera lo que tú nos has hecho entender, no hay forma si tú no lo haces. Por más que oremos, por más que insistamos, solo tú lo puedes hacer, Señor, en algo tan importante, tan grande. Muchas veces no nos percatamos, ni le ponemos el interés. Le ponemos interés a otras cosas que con su uso se desgastan, se desvaloran. Y hay otras que son las más importantes, que cada día crecen, que cada día amamos más. Señor, haznos entender en esta noche, por favor. Ten misericordia de nosotros. Por favor, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Por favor, hermano, pueden sentarse. En oraciones, después de una lectura como la que hemos tenido, cuando en la oración menciono que tenga el Señor misericordia de nosotros, su fundamento es cuando aquella mujer sirofenicia le pide al Señor que tenga misericordia de ella. ¿Por qué le pide misericordia de ella? Por cómo su hija está sufriendo. Tiene una hija poseída, una hija endemoniada. Entonces le dice, ten misericordia de mí. En ese sentir es que menciono en la oración, Señor, ten misericordia de nosotros. Porque no hay nada mejor para nosotros que el ver bien a nuestros hijos. Pero también, ¿qué habrá en ten misericordia de mí? Ya dije que por el sufrimiento que puedan tener o tener nuestros hijos, le pedimos misericordia, pero también, aparte de ello,
porque otra cosa podemos pedir misericordia para nosotros. Ten misericordia de mí. Por el contexto de todo lo que voy a hablar, ¿no será porque yo soy responsable de que ella esté poseída? Entonces ten misericordia de mí. Porque si mi hija está siendo atormentada por un espíritu inmundo, podemos pensar también de que ella se siente responsable, y así de seguro debe de ser. Porque la hija de esta mujer era atormentada por un espíritu inmundo. No sabemos qué le pasaba, pero con todo el contexto de la Escritura, encontramos que la peor condición en la cual se puede encontrar un ser humano es en la posesión. Y quiero decirle algo que es tremendo cuando nosotros llegamos a entender de que todos estamos expuestos a una posesión. Inclusive podemos tener posesión y no darnos cuenta. Y si no tenemos posesión, puede existir una influencia en nuestra vida. Y es tremendo y lamentable que no le dediquemos el interés a nuestro congregarse, y aunque nos congreguemos, no necesariamente porque no venimos, sino sencillamente no nos percatamos de cómo nosotros podemos ser enseñados para detectar cómo estamos y cómo podemos ser enseñados para sanar de lo que padecemos o ser liberados de lo que estamos cautivos. A veces no le damos nosotros esa debida importancia. Yo he estado en reuniones médicas como paciente en los cuales están explicando el origen de la enfermedad que uno padece, cómo debe uno de cuidarse, cómo uno debe de alimentarse, y qué tremendo, porque todos los que estamos ahí padecemos de lo mismo y todo es al final de muerte. Y vemos que algunos están hablando por teléfono, otros se salen, otros van al baño en el momento en que se está dando la disertación, otros están durmiendo, otros están platicando y no un tema en relación a lo que se está hablando. Entonces, qué tremendo, porque esta gente que padece no se ha dado cuenta de su situación o qué es lo que pasa en ellos para que no le den la relevancia a lo que se está hablando. Entonces, el día de ayer que el Señor me permitió dedicarme a estudiar esta porción, por un momento sentí en mi corazón que este tema darlo por la mañana, por el hecho de que debería de ser algo que nosotros los padres sepamos, algo que los jóvenes en potencia para ser padres deberían de saberlo. Entonces, sentí en mi corazón, dije yo, no es un día de la familia, pero va a llegar bastante gente y quiero compartirlo por la mañana. Por lo menos era un deseo en mi corazón, un deseo no por no querer hacer la voluntad de Dios, sino un deseo porque uno realmente ama al pueblo, hermanos. Y uno sufre cuando ellos sufren. Cuando los padres se me acercan y sufren por sus hijos, ¿qué será? No lo sé, pero como que hay una conexión de que también nosotros sentimos lo que siente la oveja, ya sea papá o sea mamá. Entonces uno quisiera tener la capacidad para poder meter toda esta información en la vida de los padres. Pero el Señor me puso en mi corazón compartir de lo que usted esta mañana oyó, y ya no pude compartir sobre esto. Y mi pregunta es, ¿por qué? ¿Qué será? No lo sé. Tal vez usted tenga la respuesta, o tal vez el Señor nos dé la respuesta. ¿Por qué no darlo? Si había bastante gente. No digo que no hay hoy, ¿cómo no? Pero me refiero que uno piensa y cree que porque ser domingo por la mañana hay mayor gente. Pero hay mayor gente, pero a veces es mejor la disposición de la tarde. Porque siento que los que vienen en la tarde realmente están conscientes de lo que es necesario aprender de la palabra de Dios. Es aquellos que ya realmente queremos salir de nuestra situación y sabemos lo difícil que es. No es fácil. Los jóvenes nos juzgan porque no han llegado a viejos. Y entendemos de alguna manera a los jóvenes porque ya pasamos nosotros por la juventud. Entonces, quería hablar sobre la responsabilidad de los padres, sobre el beneficio que reciben los hijos de tener padres como estos. Y
por cierto, Amram, el padre de Moisés, y Jocabed, la madre de Moisés. En determinado momento voy a estar hablando de la madre, pero no es porque a la madre se le esté atribuyendo todo, sino porque fue el artífice en que el plan que habían hecho se desarrollara, por el hecho de que su esposo era de aquellos que estaban arduamente trabajando, pero estaba de acuerdo y estaba consciente de lo que su esposa iba a hacer para poder preservar la vida de su hijo. Entonces, cuando diga su madre, no significa que solo es su mamá. Ahí también el papá, ahí está el papá. Entonces, por el hecho de que cuando se menciona siempre al padre, es por una razón, como el caso de David, hijo de Isaí, como el caso del Señor, hijo de José o hijo de David, y así sucesivamente en todos los hombres de Dios y muchas mujeres de Dios. Entonces, Jocabed, yo quiero que lo veamos, no pierda a Hebreos, quiero que veamos en el libro del Éxodo, capítulo número 2, Éxodo capítulo número 2, versículo número 1 y 2. Vamos a leer desde el 1. Dice, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Fíjese que este es de donde salió el sacerdocio, de Leví, y se inicia en Aarón, pero es de la tribu de Leví. Y esto es muy importante porque cuando vayamos en el desarrollo vamos a encontrar que es necesario ser nacido de Dios. Entonces, Leví es nacido de Dios porque Leví fue escogido para ser la tribu del sacerdocio, de la cual salió Aarón. Aarón ya estaba aquí, hermano mayor de Moisés, y también María, hermana de Moisés, hermanos de sangre, los tres. Y es por eso que es muy importante cuando usted ve que en el capítulo número 12 de los Números encontramos que María, especialmente, Aarón y María, pero especialmente María, se atreve a murmurar y hablar de su hermano Moisés, porque ella tenía en ella el hecho de que había sido como una segunda madre para Moisés, pero eso no le daba ningún derecho en cuanto a lo espiritual. Así como cuando el Señor le dice a su madre, ¿qué tienes conmigo, mujer, si todavía no ha llegado mi hora? O sea, tú no puedes intervenir en las cosas que son espirituales. Y es por eso que es necesario que él esté en los negocios de su padre, cuando él desaparece por unos días. Un descuido definitivamente que ellos como padres tuvieron. Entonces, vemos a una María que fue, después de su madre, la artífice de poder cuidar, vigilar y proteger a su hermano. Mire qué tremendo el señorío que María podía tener sobre Moisés. Y esto es bien importante saberlo. No importa el señorío que nosotros podamos tener sobre alguien, cuando Dios lo escoge como instrumento, nosotros no podemos hacer absolutamente nada ni interferir en los planes de Dios que tiene para con esa persona. Y eso en la sangre cuesta entenderlo. Y esto lamentablemente fue un daño para el pueblo de Israel al no reconocer a sus profetas. Dijo, no hay profeta con honra en su tierra. No hay profeta con honra, no lo valoramos, como esta mañana hablábamos de que tremendo, el pueblo de Israel gozaba de una gran cantidad de profetas y no obedecían a los profetas. Y llegó a Nínive Jonás, y con una tan sola vez que se presentó ese pueblo, esa ciudad, todos creyeron a la palabra de Jonás. Entonces, estamos ahí. El versículo número 2, leámoslo. Los dos eran hijos de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Mire cómo comienza ya el Señor a dar la luz. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3
meses. Yo quiero que me acompañen al libro del Éxodo, capítulo 6. Éxodo, capítulo número 6. Éxodo 6, 20, sí, no estaba seguro, pero sí es 20. Éxodo 6, 20. Dice, y Amram tomó por mujer a Jocabed. Fíjense, y Amram tomó por mujer a Jocabed, su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Amram fueron 137 años. Ahí encontramos nosotros a los que eran los padres de Moisés. ¿Por qué me interesa que nosotros veamos quiénes eran los nombres de sus padres? Podemos decir que eran 2 levitas, pero el Señor da los nombres de ellos. De una pareja que tuvo una visión espiritual. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo es que tuvieron ellos esa visión espiritual? La tuvieron desde el momento en que ellos vieron el nacimiento de su hijo. Desde el momento en que lo vieron hermoso. Ya vamos a llegar a esa parte. Lo vieron hermoso, eso fue lo que motivó, eso lo llevó a ellos a tener una visión espiritual. Me interesa porque lamentablemente, a veces como padre lo único bueno que hacemos con nuestros hijos es darles un buen nombre, pero hasta ahí. Le ponemos a nuestro hijo un nombre de un gran hombre de Dios, a nuestra hija de una gran mujer de Dios, pero hasta ahí nomás es lo único bueno que hacemos. De ahí en adelante, y quiero tocar esos puntos porque tengo hasta las 12 de la noche. Media vigilia me dijeron que era hoy. Entonces, es triste porque solo eso bueno hemos hecho en ellos, darles un buen nombre. Y lamentablemente no nos percatamos de qué significa ese nombre y que lo que significa ese nombre se pueda convertir en ellos, su significado. Fíjese que Amram significa, fíjese bien, ¿quién era Moisés? ¿Quién llegó a ser Moisés? Que vamos a ver detalles de eso. Pero ¿quién era Amram? Su nombre significa, el pueblo es exaltado. 3 formas de poder expresar su significado. El pueblo es exaltado. Yo le quiero preguntar, ¿fue exaltado Israel por medio de Amram? Sí, por su hijo. ¿Fue exaltado Moisés? ¿Quién llegó a ser Moisés? Tremendo. Ahora, también significa pueblo elevado. Mire lo que significa, pueblo elevado. Yo le quiero preguntar, ¿era Moisés un hombre elevado? ¿Llegó a ser Moisés un hombre elevado? Sí, llegó a ser un hombre elevado. Vea la labor de un padre. Él le daba honor a su nombre. Amén. Y su hijo le dio honor también, tanto a él, porque por Moisés aparece el nombre de Amram. Por Moisés aparece el nombre de Jocabed. Amén. Entonces, también significa gente exaltada. Amram, gente exaltada. Vemos el lado de Jocabed. Jocabed significa glorificada de Jehová. Qué tremendo, porque Dios la bendijo. Y la bendijo cuando vio a su hijo hermoso. Cuando vio en su hijo características, sí naturales de alguna manera, pero inusuales. Vio a su hijo con una gracia especial. Ella como madre, ¿cómo se pudo haber sentido de ver a su hijo? También significa Jehová es honor.
o gloria. Ese es el significado de su nombre. Pero, ¿qué significa gloria? Gloria podemos verla como bienaventuranza. Podemos verla como reputación. Fíjese el significado de la gloria. Reputación, fama. Fue famosa Jocabed hasta el día de hoy. Fue famoso su hijo hasta el día de hoy. Fue famoso su esposo hasta el día de hoy. O si no, gloria es cosa que produce placer. Mire qué lindo. Ahora, insisto, ¿realmente le damos realce a ese nombre que tenemos? ¿Le damos realce a ese nombre que ponemos? ¿Estamos conscientes por qué les estamos poniendo? ¿Estamos conscientes qué es lo que debemos de hacer con ese nombre que estamos poniendo en el ser que amamos? Yo creo que muchos hemos llegado a ser padres y no estamos conscientes de lo que significan los hijos o lo que deben de ser los hijos. Estamos tan deformes en nuestro amor que no tenemos conciencia de la labor que nosotros debemos de hacer en nuestros hijos, sino que lamentablemente, y discúlpeme lo que voy a decir, pero muchos hijos parecen animalitos, dejados a la deriva, que coman lo que ellos quieran, que coman lo que a ellos les guste, que hagan lo que ellos quieran, que estudien lo que ellos quieran, que se acuesten a la hora que ellos quieren, que se levanten a la hora que ellos quieren, si quieren que se bañen, sino que no se bañen, si quieren que se cambien, si no, no se cambien, si quieren que usen calcetines o no, si quieren que mantengan sus zapatos limpios y lustrados, si quieren que ocupen desodorante, si quieren que se mantengan aseados, si quieren que se dejen el cabello como quieran. No estamos conscientes nosotros de cuál es la labor de los padres, de un padre, de una madre. No estamos conscientes. Lamentablemente, es una verdad. Por eso, en parte de ello es que siempre hemos dicho, por lo menos desde este púlpito, y agradezco a los hermanos que han seguido con lo mismo, desde este púlpito cuando dicen que el matrimonio es para adultos, porque el matrimonio es para tener hijos. Pero no estamos capacitados para ser padres. Lamentablemente no lo estamos, no estamos conscientes. Vamos a criar casi, ahorita posiblemente no, pero vamos a criar a nuestros hijos como animalitos, sin límites. Encontramos nosotros que Jocabed fue madre y Amram fue padre en tiempos muy difíciles. Significa que todos los tiempos han sido difíciles. Usted no puede decir, ay, es que mire, qué difícil el tiempo. No, también en la época en la que yo era un bebé, también el tiempo era difícil. Otros que estaban naciendo en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial y todos sus efectos, también para esos padres fue difícil para ellos criarlo a ustedes, que la mayoría están bien viejitos ya. Ustedes ya nacieron en el tiempo de la Segunda, ya por los 40 nacieron, ¿verdad? En tiempos difíciles, porque todos los niños varones estaban sentenciados a muerte. Todos. ¿Que acaso ha cambiado eso? No. Espiritualmente, nuestros hijos están sentenciados a muerte, espiritualmente hablando. Eso no ha cambiado, los tiempos son peligrosos, los tiempos son difíciles. Hoy a las 12 del mediodía nuestros hijos son bombardeados con tanta contaminación, desde lo sexual hasta lo que usted quiera, guerra, asesinato, sangre, ocultismo, todo. A las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana, a la 1 de la tarde, no importa la hora, es lo mismo. Son 7 días, 24 horas diarias. 24 horas seguidas, de 7 días. Todo el tiempo, quiero decir. Pero los padres de Moisés confiaron a Dios la vida de su hijo. Mire qué precioso. Ellos como padres confiaron a Dios la vida
de su hijo. Significa que no eran padres orgullosos, sino creyentes. Porque cuanto nosotros como padres orgullosos prevalece el orgullo y todas las hierbas feas que trae o malas a ser creyentes. Somos orgullosos porque tenemos capacidad económica para llevar a nuestro hijo donde un médico, a ponerlo en la mejor escuela, pero no creyentes. Moisés tenía padres creyentes que tenían fe de que Dios cuidaría de él. Y esto es muy importante. Vemos la fe como una fuerza que sostiene a los padres en tiempos de oposición y aflicción. Estamos viviendo tiempos peligrosos, estamos viviendo tiempos de aflicción. ¿Qué es lo único que nos puede sostener? La fe. Pero ¿qué fe vamos a tener si no nos congregamos? ¿Qué fe vamos a tener si no nos volvemos adoradores? Es como tener piscina y nunca meternos a ella, nunca vamos a aprender a nadar. Esta fe los capacita para vencer el temor y cumplir sus propósitos para él o para ellos, en el caso de nuestros hijos. Fíjate, repito, esta fe los capacita para vencer el temor. ¿Que acaso había temor? Sí, había temor, había un edicto. Y ese edicto se tenía que cumplir, y hay de aquel que no permitía que ese edicto no se cumpliera. Moría. Todo aquel que trataba la manera de proteger a su hijo, también moría. Entonces, esta fe los capacitó para vencer el temor. ¿Cuál es el temor que sentimos? Hay muchas razones por las cuales sentimos temor. La fe nos capacita para que ese temor no nos venza. La actitud de ellos es lo primero que se destaca. La actitud que ellos tenían como padres de Moisés es lo primero que se destaca en ellos, en la escritura de ellos. La actitud. ¿Cómo vemos las cosas de la vida? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestra posición? ¿Cuál es nuestro ánimo ante la situación que nos rodea? ¿Cuál es nuestra actitud ante el peligro? ¿Cuál es nuestra actitud ante la escasez? ¿Cuál es nuestra actitud ante la inmoralidad? ¿Cómo es nuestra actitud ante la violencia? ¿En qué confiamos nosotros? Esto es bien importante. Moisés no tuvo padres que se desplomaran ante una situación como esta. No se dieron por vencidos. Ay, ¿qué vamos a hacer si ahí pasa la televisión, el canal son 24 horas? ¿Y qué vamos a hacer? Se da por vencido entonces. Entonces no va a poder salvar a su hijo. Entonces no va a poder hacer nada por su hijo. O sea que lo va a dejar como el mundo lo hace. Como Faraón ha dado su edicto. Pues que no podemos hacer nada. Claro que sí podemos hacer algo. Por eso, ¿cuál es la actitud que nosotros tenemos? No demostraron temor ante el mandamiento de Faraón sobre la muerte de los varones hebreos. No demostraron temor. Y eso lo leímos en Hebreos 11:23 y lo leímos en Éxodo capítulo número 2, del versículo número 1 en adelante. Y quiero decirle algo. No tuvieron temor. Y eso quiero que usted lo guarde para cuando Moisés llegó a tener 40 años. Ellos como padres no tuvieron temor del edicto del faraón. No importa la ley que salga. No le tuvieron temor al edicto de Faraón. Y eso, repito, eso es muy importante en la vida de nuestros hijos. Yo espero que usted lo recuerde. Si yo estoy atento, voy a tratar la manera de recordárselo. Ahora, ¿por qué ellos vencieron el temor? Porque tenían fe.
tenían confianza en Dios. Habían encontrado en su hijo algo maravilloso. El temor paraliza. Ellos no tenían temor. El temor, ¿a cuánto los paralizó? El temor, ¿a cuánto los llevó a que a sus hijos los mataran? ¿A cuántos el temor los llevó a paralizarlos? En nuestro tiempo tal vez nuestros hijos no mueren, pero sí son contaminados, son inducidos, son iniciados. Y eso los lleva a la muerte. Entonces, el temor paraliza, el temor vence, el temor destruye, el temor debilita. Entonces encontramos que la fe en Dios es incompatible con el temor a las fuerzas hostiles. Es incompatible. Ellos vencieron el temor. No permita que el temor lo paralice. No permita, mamá, que el temor la paralice. Tenga confianza en Dios, llénese de Dios. Porque si usted no se llena de Dios, ¿de qué va a llenar a su hijo? Si usted no tiene de Dios, ¿qué le va a dar a su hijo? Y ya lo vamos a ver un poquito más adelante en la vida de Jocabed. Mire qué precioso lo que dice 1 de Juan 5:4. Le decía que ellos eran nacidos de Dios, eran levitas. Moisés era nacido de Dios, pues venía de Dios, él lo había prometido y el pueblo esperaba a ese libertador. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué? Vence al mundo. Usted es nacido de Dios. Entonces, ¿por qué tiene temor? Usted es una mujer nacida de Dios y tiene hijo. ¿Por qué teme? Si es nacida de Dios, vence al mundo. Así como Jocabed venció al mundo, venció a Faraón, venció al ejército de Faraón e hizo en su plan algo tan tremendo que hizo que aquel que había dado el edicto para que matara a su hijo, ella hizo que el hijo viviera en la casa de aquel asesino. Tremendo. Y muchas veces no le ponemos nosotros atención a eso, hasta dónde puede llegar la fe de una madre, la fe de unos padres. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. ¿Tiene usted fe para con sus hijos? Siéntase dichosa, porque esa fe los va a preservar a ellos. Amén. Vayamos a Hebreos 11:23 y veamos el primer punto. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso, y no temiendo, ¿qué fue? Y no temiendo, Jocabed no tuvo temor, Amram no tuvo temor. ¿Por qué? Porque tenían fe, porque habían creído en Dios. Y esto, hermano, tremendo, dice, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres 3 meses porque le vieron niño, ¿qué? Hermoso. Mira qué tremendo esto. Entonces el primer punto es que ellos vieron la potencialidad de su hijo. Hermano, vieron la potencialidad de su hijo. No solo lo vieron, ay, qué bonito, ay, mi hijo, ay, se parece a vos, Amram. Vieron la potencialidad. Ni Amram dijo, ay, Jocabed sacó tu lunar. No, dijo, vieron la potencialidad. Cuando nosotros recibimos a un bebé, a un hijo, ¿qué es lo que nosotros sentimos? ¿Qué es lo que nosotros vemos en ellos? Lo vemos como el muñeco que ocuparon las hembras cuando eran niñas. ¿O qué fue lo que vieron? ¿O qué fue lo que ven? Dice que lo vieron niño hermoso. La palabra griega asteíos significa bonito, significa atractivo, significa agradable. Por eso encontramos nosotros en el libro de los Hechos, capítulo 7 y versículo 20, hablando de Moisés, dice que fue agradable, la misma palabra.
fue agradable, fue niño hermoso, significa también. Un niño hermoso, no porque estaba bien comido, porque acababa de nacer. Entonces, ¿qué fue eso hermoso que vieron? ¿A qué le llama usted hermoso? ¿A qué le llama usted agradable? Una persona no puede tener características bonitas en cuanto a lo físico, pero es una persona agradable. Usted siente en su espíritu algo rico, algo que agrada. Hay compatibilidad en el sentir. Hay personas que nosotros conocemos y después nos damos cuenta que son hermanos en Cristo, y después de unos días de estar en algún lugar, en una situación, en algún retiro, donde sea, sentimos como que toda la vida los hemos conocido. Es porque son hermosos, es porque son agradables. Eso fue lo que ellos vieron en su hijo. Amén. En Éxodo 2:2 la palabra hebrea es tov, T-O-V, tov, que significa bueno o de bien. Esa palabra hermoso en el Nuevo Testamento es agradable, es hermoso. Pero en el Antiguo Testamento esa palabra es la misma, pero se escribe tov en hebreo, es de bien. Cuando ellos vieron al niño, vieron algo de bien. Y cabe menos si Dios había dicho que en medio de ellos levantaría un libertador. En medio de ellos levantaría un profeta. ¿Qué es lo que una madre puede sentir cuando ve a su hijo? ¿Qué es lo que un padre puede ver cuando ve a su hijo nacer? ¿Qué es lo que siente? Admirable Manoa, que no había ni nacido y estaba preocupado y feliz de que iba a tener un hijo. ¿Y a cuántos tienes que darle el Señor esterilidad para que lleguen a valorar y cuidar a ese niño que se llamará Moisés? Ese niño que va a venir hermoso. Si no es después de tantos años de esterilidad, no lo van a ver hermoso. Porque es común que la mujer salga preñada y dé a luz. Pero cuando los hijos no vienen por esterilidad, ¿qué no debe sentir una madre cuando sabe que ya está embarazada? Lo cuida, lo protege, se preocupa hasta de no hacer ningún esfuerzo, se preocupa de tener una buena dieta, una buena alimentación, porque ha sido tan esperado que no puede darse el lujo de perderlo. Entonces cuando las personas me dicen, hermano, quisiera que orara por mí, fíjese que soy estéril, fíjese que no podemos tener hijos, lo primero que pienso, Dios mío, ¿qué querrá dar el Señor aquí? Porque los que no cuesta tenerlos o engendrarlos o concebirlos, ahí andan como que son angelitos del farolito. Ahí andan malcriados, ahí andan sin límites. Ahí andan haciendo destrozos, ahí andan haciendo irrespetos, ahí andan dejando en vergüenza a sus padres, ahí andan creyendo que son los dueños de todo y hay que darle lo que ellos piden. No hubo sufrimiento para poderlo, quererlo desear o quererlo tener. Ese vino rapidísimo y por eso anda como que es un animalito. Es la verdad, hermano. Yo no estoy exento. Que lo cuide mamá, que lo cuide la abuela, que lo cuide la tía, que lo cuide el tío, que lo cuide no sé quién, que aquí, que allá. Vino en un tiempo que no tenía que venir. Lo hicimos en un tiempo que no lo debíamos de hacer. Pero aquellos que pasan los años y desean, y de repente aparece el examen positivo. ¡Qué diferencia! Ya tienen cuartito, pintado, no importa con Donald, pero ya le han puesto muñequitos. Quieren saber si es hembra o varón para pintar de celeste o de rosado, o la cuna o la bañera o el coche. Andan buscando el nombre y su significado para ver cómo le van a poner. Pero en los que no nos pasa eso, lo primero que pensamos, Juan Perico los Palotes.
y le ponemos el nombre del abuelo, que es un hombre perverso, le ponemos el nombre de una abuela que es terriblemente, etcétera, etcétera, etcétera. Le ponemos el nombre de un tío porque nos va a regalar la cuna y es borracho. O una tía que 1000 maridos has tenido y el que tiene ahora tampoco es el tuyo. Hermano, es cierto. No nos preocupamos ni dónde van a ser. Disculpe, hermano. Es duro oír la verdad, pero es más duro decirla. Fue agradable, fue bueno o de bien, o sea, de beneficio. Mire qué tremendo, y así era. Él era la provisión de Dios. Y ninguno vemos a nuestros hijos como provisión de Dios. Esa misma palabra, tov, acepto, agradable, alegre, amigable. Y en determinado momento, tesoro, hablando de riquezas, de valores en cantidad. Esa misma palabra, tov, se ocupa para tesoro. Para ellos, lo que vieron fue un tesoro. Amén. Recuerde que todas estas cosas son las reacciones que los padres tienen o tenemos. Es normal. Sin toda la profundidad de lo que dije, el significado de sus nombres y qué fue lo que vieron en el niño, esta es la reacción de todos los padres. ¡Ay, qué alegría! Ya nació, la mamá se alegra, el papá se alegra. ¿Pero qué pasó? Solo unos días dura la alegría y se nos olvida aquella gran alegría que teníamos por ese bebé. Hoy ahí anda. Ahí anda. Ahí está creciendo. Ahí está creciendo. Ya va a ir a la escuela. ¡Oh, vea qué listo! Ya estuvo. Y aquel gran propósito, aquella gran alegría, mejor dicho, propósito no hay. Y aquella gran alegría de que ya nació, de que soy papá, de que soy mamá. ¿Qué pasó? Desaparece. Se pierde. ¿Qué es lo que hace que nos olvidemos de ese niño tan lindo que vimos? Ellos lo amaban como Moisés era. Lo que lograron ver en ellos. Por todo lo que ellos hicieron, encontramos que ellos esperaban lo mejor de él. Si ellos expusieron su vida para que el niño fuera asesinado, si durante 3 meses, imagínense, 3 meses, oiga hermano, nosotros porque no sabemos lo que es una persecución para asesinar niños, de parte del gobierno, porque fue Faraón quien mandó, fue el gobierno de Egipto, quien dio el edicto. Entonces ellos durante 3 meses cubrieron, protegieron a su hijo, ¿por qué? Porque ellos esperaban lo mejor de él. Ellos lo escondieron como a tesoro. Y esto significa que un hijo debe ser una bendición, no una molestia, no una carga, no un problema. Cuando su hijo es una carga, es un problema, es una dificultad, es hasta, perdone, puede llegar hasta ser un estorbo. No es un tesoro, no es un tov, no es un esteíos. Tremendo, hermano. Ellos lo vieron como algo maravilloso. Ellos comprendieron que los hijos son regalos de Dios. Y algo que jamás debemos de olvidar, que son herencia de Jehová. Le voy a decir de una manera mejor entendible. Son nuestra herencia para Jehová. Salmo 127 lo dice muy claramente. Versículo 3.
Dice, he aquí, herencia de Jehová, no nuestra. De Jehová, o sea, cuando ellos recibieron a Moisés, era la herencia que ellos, Amram y Jocabed, le iban a dar a Jehová. ¿Y qué herencia le vamos a dar a Jehová? Cuando usted recibe una herencia, hermano, qué tremendo que mire, supóngase que este volado está todo deteriorado y todo comido por el jején. Mire, esta es la herencia que le dejó su mamá, esta es la herencia que le dejó su papá. Esta es la casa, una caja que ya está a punto de caerse, no estornude porque se cae. No digamos que son deudas. ¿Y quién piensa en que es la herencia que le va a entregar al Señor? Ellos lo comprendieron. 11:23, y pasemos al segundo punto. 11:23. Dice así: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres 3 meses, porque le vieron niño hermoso. Oiga, y no temieron el decreto del rey. Significa que ella como madre o ellos como padres arriesgaron su vida por su hijo. Arriesgaron su vida por su hijo. Prefiero que nos maten a nosotros, pero no al niño. En Éxodo capítulo 2:2, por favor. ¿Y cómo arriesgaron su vida? La que concibió y dio a luz un hijo, viéndole que era hermoso, le tuvo escondido por 3 meses. Ellos ya sabían del edicto. Le tuvo escondido por 3 meses. Se atrevió a violar la ley para salvar a su hijo. Tremendo eso. Se atrevieron a violar la ley para poder salvar a su hijo. Por lo general debemos de obedecer la ley. Hay veces cuando hay que quebrantar la ley. Hechos capítulo 5, versículo número 29. Hechos 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y que acaso a Amram y a Jocabed Dios le había dicho, este es hijo mío, me lo van a cuidar. No. ¿En dónde se dieron cuenta ellos de que había que protegerlo? Cuando lo vieron Tov, cuando lo vieron estéreos, perdón. Cuando lo vieron, ellos sintieron esa hermosura, era algo de beneficio, era algo de bien, era algo agradable, era algo necesario, era algo que valía la pena cuidar como un tesoro, era algo que iba a cambiar la vida de toda una nación. Pero no pensamos así, solo pensamos en lo que yo quiero, en lo que a mí me gusta y lo que yo deseo, pero en la carne, no en el Señor. No, yo quiero que mi hijo sea astronauta. Pero no decimos, yo quiero que mi hijo sea un siervo de Dios. Y si él quiere ser, aparte de ello, astronauta, que sea astronauta. Pero el anhelo principal es, quiero que sea un hombre de Dios. Es difícil pensar espiritualmente. Esto es, qué difícil es ver Tov a nuestros hijos. Qué difícil es ver estéreos a nuestros hijos. Los vemos todos, pero para las cosas del mundo. Los vemos todos para nuestra fama. Entonces no puede ser herencia de Jehová. Porque le vamos a dar un mueble ya envejecido y comido por los animales. Que ya no sirve para nada, ni para apoyarse, porque se quiebra. Amén. No tuvo temor, ni su padre ni su madre. Y quiero que veamos Hebreos 11:27. Vamos a ver qué caracterizaba a Moisés. Oiga lo que dice de Moisés el versículo 27 de Hebreos 11. Por la fe dejó a Egipto, no que
Oiga, no temiendo. Eso lo heredó de sus padres. No tuvieron temor al edicto del rey. No tuvieron temor de quebrantar la ley. No tuvieron temor de que Faraón los matara a ellos por cuidar al niño. ¿Ve lo que influenciamos sobre nuestros hijos? ¿Ve lo que ministramos hacia nuestros hijos? Pero si somos miedosos, ¿cómo van a ser nuestros hijos? Si no somos espirituales, ¿cómo van a ser nuestros hijos? Si no amamos al Señor, si no amamos su palabra, ¿cómo nuestros hijos van a amar al Señor? Si nuestros planes para ellos no es preservarlos para que sean hombres de Dios. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como Amram su padre, porque se sostuvo como Jocabed su madre, como viendo al invisible. Mire qué tremendo esto, hermano. Yo quiero correr porque es necesario que avancemos. Volvamos a Hebreos 11, hoy versículo número 24. Y después Éxodo 2:10. Dice, por la fe Moisés. Oiga eso, hermano. Creció. Oiga eso. Llegó a ser adulto. Llegó a tener 40 años. Dejó de estar a la sombra de sus padres. Ya no decidió por sus padres, él decidió por sí mismo. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Mire qué tremendo. ¿Y eso a quién se le debía? ¿A quién se debió? ¿Qué fue lo que hizo que renunció? Yo espero que llegue a lo que él renunció, a lo que él pudo ver. Por eso le puse visión espiritual. Primero por lo que sus padres vieron en él y después de lo que él aprendió de sus padres. ¿Qué fue lo que él vio? Porque miren lo que termina el versículo número 24. No. El 27 que estábamos leyendo, no lo busquen, aquí lo tengo yo a la mano. Dice, por la fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Tenía visión espiritual. Y pudo ver lo de hoy y pudo ver lo de mañana. Pudo ver lo que el mundo le ofrecía hoy y pudo ver lo que Cristo le tenía a él. Para poder tener lo que Cristo le tenía, él tenía que padecer. ¿Y de qué manera se podía padecer? Rechazando lo que el mundo le estaba ofreciendo. Pero él pudo ver que lo que el mundo le ofrecía era temporal. Pero ¿cómo pudo tener esa visión de darse cuenta de que eso era temporal? Y lo que veía más adelante de lo invisible no era temporal. Explíqueme eso. ¿De quién es esa labor? ¿Por qué nuestros hijos pueden escoger así? ¿A quiénes se les debe eso? ¿A quiénes se les debe? Es que usted y yo no vamos a estar. De seguro cuando Moisés escogió ya no estaba Amram ni Jocabed. Ya no estaban. Hermano, nosotros no vamos a estar en unos años, nuestros hijos quedarán solos. ¿Qué van a decidir? Lo que usted les ha ministrado, lo que usted les ha enseñado, lo que usted les ha permitido. Porque nuestros niños escogen desde pequeños. Es que mire, la ley dice que la ley de la familia, que la ley de los padres, que la ley de los hijos, que la ley de no sé qué, puras excusas. Usted tiene una ley que lo rige. Como lo leímos en Hechos 5, 29 parece que era. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ay, déjelo, si a los 12 años puede tener mujer. No va a tener mujer. Un candado le voy a poner, pero no va a tener mujer. No me pueden obligar. ¿Por qué si es mi hijo? ¿Y por qué si es mi hija? Es que mire, si no lo vamos a sacar de colegio, pues lo pongo en otro.
prefiero que mi hijo o mi hija muera como una vaca, en el sentido no letrada, como una vaca libre, que una doctora licenciada en el mundo. Ya cuando ella crezca, bueno, ya no puedo decidir yo, pero esa es mi labor. Y aquí vemos que Dios honró a Amram y a Jocabed. Amén. Éxodo 2:10. Ya vimos 11:24, hoy Éxodo 2:10 dice así. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, porque por eso se le salvó, por eso se salvó el niño. Y María le dijo a la hija de Faraón que ella podía conseguirle una nodriza para que lo cuidara, y lo llevó a su propia madre porque así era el plan. Pero al tener la edad, al ser destetado, cuando el niño ya había crecido, entonces se lo llevó a la hija de Faraón. Pero dice el Proverbio 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y nosotros no hemos hecho esa labor, por eso nuestros hijos a la edad de 14 años andan con malas compañías, fuman, van al cine, van a fiestas, porque no los instruimos. Moisés fue llevado a la casa del diablo, hermano, a la casa de Faraón. Vemos a un Daniel, hermano, que llegó a Babilonia a la edad aproximadamente de 17 años, y él propuso en su corazón, mire qué labor la de su papá y la de su mamá, él propuso en su corazón no contaminarse ni con las comidas ni con las bebidas del rey. Y habían leyes. Es preciso obedecer primero a Dios antes que a los hombres. 5:29 del libro de los Hechos, los apóstoles lo dijeron. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Entonces la fe pasa de la madre al hijo, pasa del padre al hijo. Pero el hecho de que nuestros padres no han sido creyentes no significa que nosotros vamos a ser tan estúpidos de perdernos. Yo conocí al Señor hasta los 21 años, no sabía ni dónde quedaba el libro del Éxodo. Y eso que era el segundo libro de la Biblia. Con que no sabía dónde quedaba el Génesis. Padres, ¿qué les enseñamos a nuestros hijos? El plan que permitió que ella fuera su propia niñera. Así lo planificó ella como madre de Moisés o como padre de Moisés. Hizo un plan. ¿Y nosotros hemos hecho un plan con nuestros hijos? Mire, yo sé que algunos de los que estamos aquí, nuestros hijos de alguna manera han crecido y no hemos tenido nosotros este conocimiento. Somos gentiles. Hoy somos hijos por la fe y somos hijos de Abraham por la fe. Pero quiero decirle algo, yo aprendí algo y es esto, que no importa la edad que tengan sus hijos, si los hijos que usted tiene dependen de usted, pídele al Señor que el tiempo que les falta para salir de sus casas sea un tiempo en el cual usted pueda comenzar a obrar en ellos y que Él la respalde o que Él lo respalde. No se dé por vencido. No tenga temor. La fe ha vencido al mundo. Entonces tenía compromiso Jocabed. ¿Cuántos padres hemos adquirido compromisos para con nuestros hijos? Cuando lo vio hermoso, sabía que venía de Dios. Ella le enseñaría acerca de su pueblo y de su Señor. Su enseñanza lo haría un hombre de fe.
Moisés escogería servir a Dios y ayudar a su pueblo. Moisés escogería, no estaba Amram. Moisés, acuérdate, entonces eres hebreo, acuérdate que fuiste salvado. No estaba la madre Jocabed diciéndole, Moisés, acuérdate de todo lo que te he enseñado. Ya no estaban. Ya no estaban. Así como usted algunas veces ha dicho, no me atrevo a tocar un centavo porque mis padres me enseñaron a no tocar jamás lo ajeno. Y eso lo hemos guardado hasta el día de hoy. Eso no es mío, no lo puedo tocar. Así me lo enseñó mi papá, así me lo enseñó mi madre. Así dijeron los hijos en Jeremías del vino, recabitas. Así dijeron los hijos de Recab. No, les ofrecieron vino. No podemos tomar vino. Nuestro padre Recab nos enseñó a no beber vino. Y el Señor le dijo a Israel, qué tremendo, los hijos de Recab le obedecen a su padre. Ustedes a mí no me pueden obedecer que soy su padre. ¿Por qué en esas cosas sí y por qué en las cosas espirituales no? Su enseñanza lo haría un hombre de Dios, lo haría un hombre de fe. Ellos hicieron esta labor de Proverbios 22:6. La entrega y la paciente instrucción de su madre o de sus padres formó un hijo fiel. Ella ayudó a su hijo a que tuviera una perspectiva de largo alcance en la vida. Hebreos 11:25 y terminamos. El tiempo se me acabó y me falta un poquito todavía. 11:25. Solo quiero tocar esto que es muy importante. No vamos a estar cuando nuestros hijos tengan que escoger. Dice así, escogiendo, oiga, es interesante la palabra aquí, la palabra griega, escogiendo. Él escogió. No tenía ninguna influencia de sus padres para que él decidiera y lo hiciera por pena. Es que mi mamá, es que mi papá. No, ya no tenía ninguna influencia de sus padres. Él era quien habían formado en él. Él era lo que sus padres habían hecho en él o habían formado en él. Entonces mira qué tremendo. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Mira qué tremendo esto, hermano. Que gozar de los deleites temporales del pecado. Repito, el cuarto punto, ella ayudó a su hijo a que tuviera una perspectiva. El tercero es que ella impartió fe a su hijo, el anterior. Y ella ayudó a su hijo a que tuviera una perspectiva de largo alcance en la vida. Significa que él puso lo mejor del mundo en la balanza con lo peor de la vida creyente. Fíjese bien, con lo peor de la vida en Cristo. Porque puso los vituperios, puso los maltratos, no puso las delicias, los deleites, las bendiciones, las añadiduras, la presencia, la gloria del Señor, el poder de Dios. Oiga, lo mejor del mundo lo puso con lo peor de la vida cristiana. No sé si me doy a entender. Puso lo mejor del mundo con lo peor de la vida cristiana. Y con lo peor de la vida cristiana, dijo, se vive mejor que con lo mejor del mundo. Qué tremendo, hermano. Démosle un aplauso al Señor. Mire, hermano, quiero decirle algo. Nunca se me olvidan los principios de mi vida espiritual. Una escasez terrible, una inmadurez terrible, hermano. Qué tremendo. Pero qué días más lindos y más maravillosos los que yo viví en Cristo.
Yo veía a mis compañeros y todos en carros, otros ya profesionales, otros en esto, prosperando, todo. Y uno en la pobreza, uno en la necesidad, uno en la escasez, viendo que todo le falta. Y uno qué feliz era, hermano. Esos años no los cambiaría por abundancia. Teníamos que ir a esperar el bus de la iglesia para economizarnos no solo el dinero, sino el tiempo. Y era felices. Mi hijo cantaba, chiquito, mi hijo cantaba y dirigía las alabanzas en el bus. Mire desde cuándo. No cambió, jamás, no cambiaría, jamás ese tiempo. Por eso usted que está siendo tratado, que está en problemas, en dificultades, en escasez, en tribulaciones, pero si está en Cristo, compárelo y póngalo en la balanza con lo mejor que le ofrece este mundo. Y le aseguro que si usted tiene la obra de Dios como la tenía Moisés, usted va a escoger mejor los sufrimientos de Cristo que las riquezas que este mundo ofrece. Entonces Moisés tuvo esa capacidad porque su madre, Jocabed, fue la excepcional. Le dio honor a su significado de nombre. Tuvo el respaldo de su esposo que le dio el significado al nombre que ella tenía. Y este hombre llegó un momento, hermano, en que puso en balanza lo mejor del mundo y lo peor que se puede vivir en Cristo. Y dijo, me quedo con lo peor de Cristo antes que las riquezas. Por eso que no lo elimine una escasez, que no lo elimine una aflicción. Estaría peor en el mundo si usted estaría riendo y gozando los privilegios que el mundo da. Otro día voy a continuar con lo que sigue. Pero si usted puede decidir como Moisés, es porque en usted se ha hecho la obra de Dios. Vamos a orar. Bendito Dios. ¿Qué se necesita para que nosotros podamos entender esta verdad en la vida de Moisés? Que prefirió sufrir los vituperios del Mesías, que él era figura del Mesías, él era figura del Salvador. Él prefirió sufrir los sufrimientos de Cristo que las riquezas y la gloria que este mundo le ofrecía. Dice que escogió. Esa palabra en el griego denota una resolución deliberada, no un impulso precipitado. Él escogió. Cuando tomó esta decisión, él tenía 40 años, edad cuando el juicio está maduro. Quizás nosotros no vamos a estar cuando nuestros hijos tengan esta edad. Quizás no vamos a estar cuando ellos tengan que decidir lo mejor de la vida. Pero si nosotros hemos hecho nuestra labor, confiemos en que ellos son un tobu para nosotros. Son un esteíos para nosotros. Si el mundo tiene deleites, comodidades que ofrecer, no son sino temporales, no duran mucho. La vida en Cristo trae aflicción, pero también es temporal, hermano. Mientras que sus goces son para siempre. Eso el diablo no te lo puede robar, no te lo puede quitar. Es muy fácil ser engañado por las ventajas temporales de la riqueza, la popularidad, el nivel social y los logros, y no ver las ventajas eternas del reino de Dios. Pero la fe, hermano, nos ayuda a ver más allá del sistema de valores del mundo, para ver los valores eternos del reino de Dios. Entonces Moisés tenía por delante una mayor riqueza que experimentar por medio del oprobio por Cristo. Qué misterio, hermano. Qué misterio que la escasez, el dolor, la tristeza en nuestros primeros años en Cristo no fuimos eliminados.
Porque algunos, cuando llegamos al Señor, llegaron sufrimientos, llegaron humillaciones, pero hay un misterio aquí que nos preservó: el haber escogido por Dios, el haberle dicho al Señor: no importa lo que pierda, no importa lo que me pase, no importa lo que me toque atravesar, Señor, he decidido por ti. Y como dice aquella alabanza cuando nos bautizamos: mejor morir que volver al mundo donde fuimos sacados. Moisés aprendió a andar por fe al confiar en el Señor en tiempos difíciles. Que Dios te fortalezca, hermano. No temas a los sufrimientos, no temas a la escasez. Es mejor que vivas en escasez y no en abundancia, con temores de que te persiguen, con temores de que un día llegarás a la cárcel. Mejor ve a tu hijo desarrollarse en necesidad, pero bajo el temor de Dios, y llegará a ser un hombre de Dios, que llegue a ser un hombre sacado de las aguas, un hombre sacado de la palabra, o formado por la palabra. Muchos, los padecimientos los ha sacado del camino. Que a usted eso no lo saque jamás. No tema, venza el temor con la fe.